Bueno, pues como ya viene siendo tradicional y yo creo que ya forma parte del paisaje de la primavera, suele ser Palencia la primera, la pionera en hacer este tipo de actos, que son actos sencillos, pero que básicamente van dirigidos a la población escolar, a las familias, que tienen que empezar a tomar una importante decisión, bien porque estén a punto de acabar la educación secundaria obligatoria, bien porque estén a punto de acabar la formación el bachillerato, y por lo tanto, pues una de las opciones que se les plantea es estudios de formación profesional. Estudios de formación profesional son complejos. En Castilla y León estamos hablando de 21 familias profesionales, más de 100 titulaciones, y yo creo que es importante que los centros se abran a la sociedad, se abran los que tienen que tomar las decisiones, y en este caso, además de abrirnos a la sociedad, yo creo que es muy importante abrirnos a las empresas. Son un poco la razón de ser de estos estudios. Entonces, pues bueno, vamos a inaugurar esta jornada y como aspectos novedosos para el próximo curso, bueno, pues yo me gustaría destacar primero el importante crecimiento que está habiendo de alumnado en formación profesional, y un ejemplo es Palencia. Palencia tiene un incremento de más del 7% en ciclos de grado superior y de un 6% en grado medio, más o menos en la media de lo que es Castilla y León, que estamos creciendo en torno a un 7%. Y por dar otro dato, en 4 o 5 años hemos tenido un crecimiento neto del 34%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los estudios de formación profesional están siendo, como lo han sido siempre, pero quizás convendría destacarlo, una muy buena opción de cara a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos. Yo no sé si hay alguna rama que destaque sobre el resto ahora mismo sobre posibilidad, no sé si automoción o el caso de Telefasa, no sé si nos puede dar... La verdad es que la época no nos engañemos, la época para insertarse laboralmente pues es compleja. De todas maneras, las cifras que nosotros tenemos del último estudio que hacemos, nosotros solemos hacer estudios transcurrido un año desde que finalizan, un año, año y medio. Es decir, hemos estado centrados en los que acabaron en el año 2010. Y la verdad es que un 60% eran activos, puesto un 60 con algo, y un 39% eran inactivos en el sentido que continuaban estudiando. De ese 60% había una serie de familias que estaban cerca del 60-65% de inserción. Por ejemplo, pues automoción, fabricación mecánica son algunas de ellas. Pero yo creo que se puede sacar que el crecimiento es importante en casi todas las familias. En cuanto al alumnado. Comienzo la inauguración de estas jornadas de formación profesional de Palencia en el IES Trinidad Arroyo, en el Salón de Actos, lugar en el cual nos encontramos, cuyo título y el tema que se ha elegido este año por la importancia que tiene la formación profesional va a ser Más empresa en formación profesional. Para su desarrollo contamos con la colaboración de múltiples personas. Ahora paso a deciros las personas que estamos aquí en la mesa. Contamos con la colaboración y la presencia del director general de Formación Profesional y Régimen Especial, don Enrique de la Torre, que nos va a hacer la presentación y la primera ponencia relacionada fundamentalmente con la relación empresa-formación profesional, ampliando toda esta parte que es muy importante en este tema de la enseñanza que nos ocupa. Tenemos también a su izquierda está Luis Domingo, que es el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia. El director del centro, don Juan Luis Valles, que también está aquí y que agradecemos, por supuesto, la acogida y la organización de estas jornadas, a la vez que también los demás centros, aunque estén por ahí sentados en el auditorio. Contamos también con la Diputación representada en Carlos Morchón, que está por aquí, el Ayuntamiento, Miguel Ángel de la Fuente, la Cámara de Comercio, su Delegación de Defensa, su Delegación del Gobierno y demás representantes de los distintos organismos oficiales. Damos realmente y sinceramente las gracias a todas estas personas, a los alumnos y profesores, a los equipos directivos de aquellos centros que han participado y que están participando en el desarrollo de estas jornadas. Doy la palabra a Enrique Martín. Muy bien. Buenos días, delegado territorial, director provincial de Educación, director del centro, resto de autoridades que me acompañáis, equipos directivos, alumnos, y no me quería olvidar
de la representación de la empresa, puesto que hoy vamos a hablar, o es mi intención hablar bastante del mundo de la empresa y de la relación con los centros de formación profesional. Bien, lo que ahora me corresponde, según me comentan, es proceder al acto de inauguración y a continuación hacer la ponencia. Yo creo que hay que ser prácticos y meternos en harina. La inauguración de alguna manera está hecha. Yo creo que es la primera, como siempre, Palencia suele ser la pionera en esto. A continuación voy a ir a León, pero siempre Palencia suele ser la primera. Y lo primero que tengo que hacer es felicitar a quien haya tenido la idea de titular estas jornadas Más Empresa, puesto que yo creo que es una de las claves. Ahora se habla mucho de formación profesional. Ahora mismo estaba comentando yo con los medios de comunicación que una de las fortalezas que estamos empezando a tener es que estamos teniendo un crecimiento continuo de alumnado, que es uno de los objetivos, y a pesar de ello todavía creo que estamos muy lejos de los objetivos de países de nuestro entorno. Luego haré alguna referencia. Y se empieza a hablar también de términos como formación profesional dual. En esta provincia se ha hablado o se ha puesto en marcha por primera vez Aula Empresa. Entonces quería poner un poquito todo esto en orden y hacer algunas breves reflexiones y con una serie de diapositivas pues transmitir un poquito el mapa, el proceso, cómo tenemos planificada la formación profesional en Castilla y León. Bien, al hablar voy a hacer una primera reflexión sobre formación profesional dual, y la primera reflexión que quizás tuviéramos que formularnos es qué entendemos por formación profesional dual, ¿no? Puesto que, con independencia de que luego yo ponga en una transparencia lo que dice el Real Decreto que apareció en noviembre, el 1529, o sea, el Real Decreto 1529 que apareció en noviembre, con independencia de esa definición formal, yo creo que en el argot coloquial podríamos entender que es esa formación que compartimos entre la empresa y un centro educativo y una empresa. Y a veces ese término de FP dual suele llevar aparejado un apellido, y no sé por qué. Y se habla mucho de FP dual alemana, y no sé por qué no se habla de la FP dual austriaca, o de la suiza, o de muchas otras que podríamos hablar. La primera reflexión, por tanto, es que si hablamos de FP alemana y queremos hacer una mera traslación de ese modelo, sin analizar antes de dónde venimos, de nuestra realidad, por lo tanto, dónde estamos, cuál es nuestro entorno y hacia dónde queremos ir, probablemente si hacemos esa mera traslación, podemos fracasar si no establecemos muy claramente los objetivos. Evidentemente, España no es Alemania. Su tejido industrial, sus antecedentes, su evolución, su valoración sociológica de los estudios de la formación profesional son distintos. Yo doy un dato ilustrativo. En Alemania, tramo 15-19 años, el alumnado entre 15 y 19 años, haciendo una foto, oscila evidentemente de unos años a otros, en el sistema dual alemán hay un 51% de los alumnos. En otro sistema, que a veces es un gran desconocido, que es en las escuelas profesionales puramente escolares, hay un 12%. Y en secundaria superior hay un 37%. ¿Con ello qué quiero decir? Pues quiero resaltar, en primer lugar, el importante porcentaje de alumnos que optan por la formación profesional. Y también quiero resaltar el cómo está dividida la formación profesional. Hay un sistema dual y otro sistema que no es dual. Y hay un sistema que tiene un gran contacto con la empresa, que es dual, y hay otro que es estrictamente, puramente escolar. La primera reflexión, en torno al hablar con la comparación con España, nosotros tenemos un sistema que ahora mismo todos nuestros alumnos pasan por una empresa, haciendo una FCT. No tenemos un sistema puramente escolar. Por lo tanto, es muy importante analizar de dónde venimos, como digo, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En el dónde venimos, bueno, pues no es cuestión de que yo me empiece a remontar. Nos podríamos remontar, no sé si aquí hay gente ya que pudiera... Pero los orígenes de la FP pueden estar en el 1924, 1928, cuando se hablaban de las escuelas de oficios. Podemos hablar del 1955. Algunos sí que habrá escuchado o habrá oído, incluso habrá estudiado en los bachilleratos laborales, que fueron muy apreciados en su día. Podríamos hablar de la ley del 70, podemos hablar de la LOCSE, podemos hablar de la FP1, de la FP2, podemos hablar de la no nacida FP3, que alguno igual hasta la recuerda, ¿no?
podemos hablar de los ciclos de grado medio, grado superior, garantía social, PCPIs. Todo eso lo digo de una manera rápida porque si observamos con detenimiento, en los últimos tiempos lo que sí que hemos necesitado es ir acudiendo cada vez más al concurso de las empresas a la hora de formar a nuestros alumnos. Si nos fijamos en ese devenir que yo he ido haciendo de una manera muy rápida, porque no es objeto, evidentemente, cada vez hemos utilizado o venimos utilizando más a las empresas. En los años 80 nos conformábamos con que nuestros alumnos, un porcentaje, no todos, unos cuantos, pudieran hacer lo que llamábamos entonces las prácticas en alternancia. Eran unos pocos afortunados que tenían esa opción. Sin embargo, con la LOCSE, todos los alumnos están obligados a hacer un tramo, un módulo obligatorio, que es la formación en centros de trabajo. Esa formación en centros de trabajo, que nació para completar la adquisición profesional, que nos permitía evaluar a los alumnos en situaciones que se exigía ver cómo se estaba trabajando, a pesar de que no existía una relación laboral. Y yo recuerdo, porque fui tutor, que el reto era conseguir suficiente número de empresas. ¿Seremos capaces de conseguir suficiente número de empresas? Y ahora, dándole una vuelta, esta es una reflexión puramente mía, pero que yo quiero compartir, quizás es un sistema rígido. Yo he tenido a muchos empresarios, y me alegro que aquí haya representantes del mundo de la empresa, que me dicen que estamos pecando de algo de que en el mismo tiempo, normalmente de abril a junio, mandamos a todos nuestros alumnos y que hay muchos procesos en las empresas que se pierden, que no se pueden observar porque los alumnos no pueden estar en esa época. Bien, a pesar de esa rigidez que yo considero que tiene la formación en centros de trabajo, yo creo que nadie pone en duda la capacidad de formar que tienen las empresas. De la misma manera que sería una pretensión por parte de los centros educativos que fuésemos los exclusivos o tuviésemos la exclusividad para formar a los alumnos y a los futuros trabajadores. Por eso se insiste mucho desde Europa, y ya voy a empezar a utilizar algunas de las transparencias, y con ello introduzco el análisis del contexto. Vamos a ver si... Bueno, si hay suerte... Hace ya... te lo vas pasando. Vale, no sé si están en el mismo orden, pero en cualquier caso, si hay alguna que me salto, yo te aviso. Bien, retomo lo que estaba comentando. La insistencia desde Europa, voy a hacer una única referencia a Europa y luego ya vamos a ir al esquema de lo que es en Castilla y León. En Europa se nos dan unas claves de lo que consideran la nueva formación profesional en Europa, porque en Europa está siendo también importante la preocupación en este campo. Y nos dice que la formación profesional cada vez tiene que intentar estar mucho más ajustada a lo que demandan el mercado laboral. Eso yo creo que es algo a lo que probablemente, esto es un objeto de análisis, y aquí tenemos que muchas veces conjugar intereses opuestos. A veces tenemos familias profesionales con menos demanda por los alumnos y, sin embargo, son familias profesionales con mucha demanda en la empresa, y al revés. En el caso, tenemos que ir ajustando eso. Por favor. Tenemos que intentar conseguir que sea más atractiva tanto para los alumnos como para los empresarios. Yo creo que esto, en buena medida, y con los datos que yo he dado al principio, de alguna manera se está consiguiendo. Tener crecimientos de en torno a un 7% en formación profesional, ya les quisieran tener otros estudios, incluso estoy pensando hasta en la propia universidad. Es decir, Castilla y León, en ese sentido, a través de la formación profesional, está teniendo un crecimiento importante y sostenido. Por favor. Tiene que intentar ser más eficiente merced al trabajo colaborativo entre los centros y las empresas. Y este es el núcleo de la charla de hoy. Es decir, cómo podemos conectar con la empresa, cómo podemos establecer fórmulas que nos permitan mejorar a nuestros usuarios, que son nuestros alumnos, y, en definitiva, a las empresas. Tiene que ser más inclusiva, tiene que ser flexible, tiene que ser accesible y adaptada a las necesidades de cualificación a lo largo de la vida, porque empieza a ser ya algo que vemos incluso al venir a los centros educativos, que esa línea ya no es tan rígida, no es una línea divisoria entre ser alumno y ser trabajador. Hoy se empieza de alumno, se pasa a ser trabajador, por desgracia se vuelve a ser alumno y hay una formación continua a lo largo de la vida. Y los centros de FP se tienen que plantear dar respuesta precisamente a estas situaciones. Y por último,
tiene que estar más integrada en el espacio europeo de formación profesional. Se habla mucho de Bolonia y a veces no se habla tanto del espacio europeo de formación profesional. Todavía, y el año pasado creo que este comentario lo hice aquí, creo recordar, todavía hay gente que se sorprende de que nuestros alumnos hagan proyectos Erasmus. ¿Cómo no si forman parte del espacio de educación europea superior? Por lo tanto, yo creo que eso es importante. Esas son las claves que de alguna manera nos marca Europa. Bien, ahí tenéis un mapa de todo esto que estoy comentando, cómo se plantea, cómo se visualiza desde Castilla y León. Es un mapa complejo, yo no sé si se llega a ver del todo, pero en cualquier caso trato de explicarle desde aquí. En la parte superior izquierda, arriba, tienen una pequeña referencia a lo que es el Plan de Formación Profesional de Castilla y León para los años 2012 a 2015. Con sus objetivos estratégicos, objetivos operativos, sus medidas y sus indicadores, que no es el momento de empezar a destacarles. El año pasado creo que la ponencia mía iba precisamente sobre este plan. Bien, ahí aparecen 4 líneas que son el eje de nuestro plan, que es intentar conseguir una formación profesional más atractiva, en sintonía con lo que acabo de decir con Europa, que sea permanente y flexible, y destaco en rojo, creo que está en rojo, precisamente la línea que tiene que ver con conexión centro educativo-empresa. Y fijaros que ahí pongo entre qué parámetros nos podemos mover. Nos podemos mover entre 2 parámetros, de mínimos y máximos. Arriba mínimo, y establezco y hablo de la formación en centros de trabajo, puesto que eso es un módulo obligatorio. Eso es lo mínimo que ahora mismo tenemos en cuanto a relación con una empresa. Pero si vamos descendiendo, ahí aparece el concepto aula-empresa, aparece FP Dual, y fijaros que en FP Dual, no sé si se llega a ver, tengo mi duda, se llega a ver, ahí aparece, yendo hacia máximos, la formación exclusiva en el centro educativo, la formación con participación de la empresa, la formación compartida entre el centro y la empresa, y ya en un máximo la formación exclusiva en la empresa. Fijaros, por lo tanto, esa barra de mínimo a máximo en la que nos podemos mover y donde se tendrá que ir situando cada centro educativo dónde quiere estar o hacia dónde quiere ir. De alguna manera, desglosado, es una pena no sé si tengo puntero. Sí. Ahí tenemos la formación en centros de trabajo, que como insisto es el módulo obligatorio, y el papel que juegan las cámaras de comercio con este módulo de FCT a través del programa Cicerón. Y el nuevo concepto que se ha puesto en marcha en Palencia este año, aula empresa, con 4 nichos, con unos puntos suspensivos que vienen a indicar que esos nichos pueden aumentar, con un nicho nuevo que aparece aquí, que es formación profesional dual, y cómo esos nichos que llamábamos aprendiendo de la empresa, aprendiendo a emprender, hacer visible el centro a la empresa o el apoyo a la innovación, lo que implican o conllevan es que haya unas alianzas estratégicas entre los centros educativos y las empresas. Y creo que pongo ahí que esto es un concepto mucho más amplio. ¿Por qué digo que es un concepto mucho más amplio? Mañana este centro puede organizar unas jornadas de emprendimiento, pueden aparecer empresarios como es mi deseo y como a través de algunas organizaciones, y aprovecho que está Tomás, como SECOD, que vengan a contar cómo montaron en su día sus empresas, que vengan a contar cómo montaron sus empresas e incluso fracasaron, que no hay que tener miedo al fracaso. Yo creo que tenemos que tratar de que el emprendimiento se viva y se viva en primera persona con personas que lo pusieron en marcha, con personas que tuvieron problemas. Y esas actividades pueden llegar al conjunto de todos los alumnos. Y sin embargo, ese centro, luego en formación profesional dual, puede tener una serie de número limitado de alumnos. La formación profesional dual tiene luego 2 apartados que voy a tratar de desarrollar. Por un lado, el contrato de formación y aprendizaje, que aquí ya sí hago, creo que una referencia a que ya es una formación obligatoria, puesto que va ligada a un contrato, y la otra que está por desarrollar y que ya hay experiencias puntuales en Castilla y León de manera experimental, las hay en Valladolid, en Burgos y en Soria, y espero que el próximo año ya Palencia cuente con algunas, que es la formación profesional del sistema educativo, la formación dual del sistema educativo. Sí, por favor, pasas. Bien, voy a hacer dos referencias a
a dos normas, sobre todo al Real Decreto al 1529 que desarrolla la FP Dual, pero voy a hacer una referencia a dos transparencias de la economía sostenible, de la Ley 2. En la Ley 2 del 2011 de Economía Sostenible ya se hablaba en el artículo 75 de la importancia de que las administraciones educativas y laborales puedan contactar con las empresas y sobre todo con aquellas que estén en sectores emergentes. La importancia de que tengamos colaboración con esas empresas. Por favor. ¿Con qué objeto? ¿Con qué fines? Y voy a decir algo que ya se decía en una norma que probablemente es la que se pretende desarrollar en el Real Decreto de la FP Dual. Pues con la idea de desarrollar módulos profesionales en las instalaciones de las empresas. Eso que estaba comentando yo, que de alguna manera ha demostrado la FCT, la capacidad formativa. ¿Por qué no en un determinado momento que los alumnos vayan a la empresa? La posibilidad de utilizar las instalaciones de los centros por parte de las empresas. Y tenemos algunos ejemplos. Yo creo que el año pasado ponía, y no sé si hay algún ejemplo aquí en Palencia, muchas veces podemos hacer acuerdos, sobre todo con microempresas de nuestro entorno, para que se puedan utilizar nuestros talleres en formación de trabajadores. La actualización del profesorado y de los trabajadores, evidentemente. Muy importante un concepto que ya comentábamos el año pasado, que es el de las microestancias. Yo creo que podemos ser críticos. Hubo una época en que las estancias de los profesores se requerían muchas horas, mucho papeleo. Tenemos que agilizar ese tema, tenemos que posibilitar la transferencia de conocimiento. Por favor. Otro de los temas es la validación de las acciones de formación desarrolladas en las empresas. Uno de los retos que tiene este país y que lógicamente tiene Castilla y León es que hay mucho saber hacer que no se puede demostrar con documentación oficial. Y en este saber hacer pongo algunos ejemplos. Creo que el año pasado también llegué a comentar. Que tengamos personas de reconocido prestigio que van a dar cursos a Japón, por poner un ejemplo, y estoy pensando en el sector de la hostelería, de profesionales que no tienen un solo documento que digan que son buenos en lo que saben hacer, eso es algo que exige que demos una vuelta y establezcamos fórmulas o sistemas de validación de aprendizajes no formales. El año pasado, sabéis, se hizo la primera convocatoria en Castilla y León y se acreditaron a 2.600 personas, precisamente una serie de familias profesionales. Y por último, creo que soy yo el que evito que se vea eso, es el desarrollo de proyectos conjuntos de innovación. Yo creo que es muy importante reivindicar que los centros de formación profesional a su nivel, tienen capacidad de innovar. Y en esas alianzas que yo propongo que se tengan que tener con los centros de nuestro entorno, nosotros muchas veces podemos tener la solución a cuestiones o planteamientos de las empresas. Eso pasa probablemente por la necesidad de pisar más las empresas o que las empresas pisen más los centros. Y esa filosofía es precisamente la de aulas-taller, es el lugar de encuentro. Bien. Voy a referirme un poquito ya al Real Decreto, al 1529, que desarrolla la formación profesional dual. ¿Qué objeto tiene ese Real Decreto? Pues como dice ahí, es desarrollar fundamentalmente una modalidad de contrato, que es el contrato para la formación y el aprendizaje, que está regulado en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores. Pero también tiene como objeto regular determinados aspectos de la FP dual, sobre todo para esos aspectos de combinar enseñanza y aprendizaje en los centros de formación profesional. Antes yo hablaba en plan coloquial de qué entendíamos por FP dual, todo el mundo tenía una idea, me refería a que podemos hablar de muchas FP duales, que podemos hablar de Alemania, Suiza, tal, incluso, ¿por qué no?, es probable que la FP dual que se pueda desarrollar en Castilla y León sea muy diferente, no del todo, pero con respecto a cómo puede ser una comunidad como Madrid, porque el contexto, el número de empresas, el tamaño de las empresas hace que eso sea diferente. La definición real que se da de formación profesional dual, fijaros, es conjunto de acciones e iniciativas formativas que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabajadores. Por lo tanto, si habla por de los trabajadores, parece que no se está hablando de los centros de FP, porque hace mucha referencia, en buena medida ese Real Decreto, a ese contrato y a esos trabajadores que no tienen esa cualificación y, por lo tanto, hay que conseguirla con el concurso de las empresas. Pero aparece ahí, tendrán la consideración de FP dual los proyectos, y no sé si está puesto en amarillo, porque para mí es la clave, los proyectos que se desarrollen en el ámbito del sistema educativo. La FP dual
va a tener una clave, que van a ser los centros y lo que sean capaces de acordar o de desarrollar mediante un proyecto un centro educativo y una empresa. Esa va a ser la clave. ¿Qué modalidades tiene la formación profesional dual? Que era esa graduación que se ponía en ese mapa que yo os ponía de mínimos a máximos, donde teníamos lo mínimo, la FCT, y lo máximo en ir avanzando hasta todo en la empresa. Bueno, pues las modalidades que se contempla es, la primera es una formación exclusiva en el centro formativo. Y fijaros que es alternar la formación que se adquiere en el centro de formación y la actividad laboral. Por lo tanto, ahí hay contrato de trabajo. Pero también puede haber una modalidad que es la formación con participación de la empresa. Y en este caso estaríamos hablando cuando la empresa o bien cede espacios, o bien cede instalaciones, o bien cede expertos. Un buen ejemplo, que a veces es mejor un ejemplo, lo tenemos, por ejemplo, en un ciclo nuevo que se ha puesto de una familia que no existía en Castilla y León, que es la familia de energía y agua. Se ha puesto un ciclo que es el de eficiencia energética y solar térmica, se ha puesto en Soria. Y los alumnos del Instituto Pico Frentes pasan 3 días de la semana en unas instalaciones que no son las del centro, precisamente en el CEDE, el Centro Español de Desarrollo de Energías Renovables, que es un centro de máxima innovación. Y tenemos la suerte de que nuestros alumnos de FP estén junto a una serie de investigadores, no es que estén juntos, pero están compartiendo espacios, y es un muy buen ejemplo de esto que estoy comentando. Los alumnos salen durante unos días porque hay otras instalaciones mejores donde pueden desarrollar ese ciclo. Otra de las modalidades que se contempla: formación en empresas autorizadas o acreditadas y en centros de formación, que consiste básicamente en que se imparten determinados módulos profesionales de manera complementaria. Esto exige, lógicamente, acuerdos entre el centro educativo y esas empresas. Una vuelta más. Formación compartida entre el centro de formación y la empresa. Aquí ya la empresa lo que hace es coparticipar. Y además de coparticipar, va a tener que estar adscrita al centro de formación profesional. Esto ya es una empresa muy vinculada, muy implicada con el propio centro educativo. Y por último, la que aparece ahí es la formación exclusiva en la empresa. Estamos hablando ya de que todo se desarrolla en la empresa. Esto, lógicamente, exige autorizaciones específicas para que pueda desarrollarse. Siempre es importante no perder de vista que estamos hablando o bien de titulaciones de formación profesional o bien de certificados de profesionalidad que están más vinculados a la Consejería de Economía y Empleo. Bien, 2 pinceladas a esa modalidad de contrato. Me voy a ceñir simplemente a lo que son aspectos formativos. Paso todo lo que tiene que ver con cómo se remunera este contrato y demás. Considero que es importante. La primera cuestión es la necesidad de que la actividad formativa esté vinculada a lo que acabo de comentar, o bien título o bien certificado de profesionalidad. Tiene que estar relacionada la formación que se hace en el centro precisamente con la actividad laboral. No se puede tener un contrato de una cosa y estar haciendo una formación completamente opuesta o distinta. Se va a permitir o puede producirse la exención del módulo de FCT o del módulo de formación práctica de los certificados de profesionalidad. E incluso se puede incluir formación que no esté referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Bien, ¿qué red de centros va a poder desarrollar esto? Eso es importante. Voy bien, ¿no? Porque esto de no tener la referencia. Perfecto. Bien. La red de centros es la que establece la adicional 5ª de la Ley Orgánica 2, pero básicamente ¿de qué centros estamos hablando? Pues estamos hablando de centros integrados de formación profesional. Estamos hablando de posibles centros de referencia nacional. Tenemos 3 en Castilla y León. Podemos hablar que esta formación dual también la pueden desarrollar los centros públicos y concertados que oferten formación profesional. Lo pueden desarrollar los centros públicos del Sistema Nacional de Empleo y lo pueden desarrollar los centros privados que estén acreditados por el Sistema Nacional de Empleo. La Administración Educativa, para que estos centros puedan estar al servicio del Servicio Público de Empleo, basta con una comunicación, es decir, qué centros están dispuestos y no tienen que hacer ningún trámite más.
bueno, lo que aparece ahí de la formación que se imparta en la empresa siempre tiene que estar autorizada, es un requisito básico. Y esto son 2 pinceladas de lo que son aspectos formativos del contrato. Por lo que respecta, no sé si voy muy rápido, si alguien quiere hacer, en cualquier caso, como yo creo que esto... Sí. Yo creo que lo que hacemos es abrir luego un turno de preguntas. Vamos a la que probablemente más nos interesa a los que estamos aquí, que es la formación profesional dual del sistema educativo. Bien, el objeto, como dije antes, era establecer ese marco que desarrolle el proyecto de FP dual, pero aquí ya la condición es que no haya contrato de trabajo. Precisamente aquí estamos hablando de que podríamos estar desarrollando una FP dual con cualquiera de los alumnos que esté aquí, porque la primera condición es que no haya un contrato de trabajo. ¿Qué fines persigue la formación profesional dual dentro del estricto ámbito educativo? Pues uno, el primero de todos, desde luego, es incrementar el número de personas tituladas en enseñanzas posobligatorias. Queremos una mayor motivación del alumno, disminuyendo el abandono escolar temprano, que yo me atrevería a decir que probablemente sea la preocupación número 1 que podríamos tener en el ámbito que a mí me corresponde. Vamos a ver, el abandono escolar temprano, yo creo que está sustituyendo en buena medida, no es que esté sustituyendo, son 2 conceptos distintos. Muchas veces se habla de fracaso escolar y otra cosa es abandono escolar temprano. Abandono escolar temprano, y utilizo la terminología que utiliza Europa, son aquellos alumnos que entre 18 y 24 años no tienen una titulación posobligatoria. Claro, hasta no hace mucho nos conformábamos con que nuestros alumnos acabaran la educación secundaria obligatoria. Si lo obligatorio ya lo tengo, y parece ya que he cumplido. Pero fijaros en el posible drama, y yo creo que en una época como la que estamos viviendo de crisis, podemos condenar a muchos de nuestros alumnos si no somos capaces de facilitarles una cualificación para ese horizonte que se habla del 2020 siempre, en el que se habla de que va a ser imprescindible tener una cualificación. Es decir, el hecho de tener una educación secundaria obligatoria no va a ser suficiente. Y las cifras son las que son. El abandono escolar en España en el año 2011 es un 26,5. Y por poneros el dato de la Unión Europea, en este mismo 2011 es de un 13,5. Y la Unión Europea tiene un objetivo, llegar al 2020 con un 10% de abandono escolar temprano. Por lo tanto, este es probablemente el mayor reto al que nos enfrentamos. Y la FP Dual considera que puede contribuir a reducir esas cifras. Evidentemente, también persigue facilitar la inserción laboral, precisamente por lo que acabo de comentar. A veces está más complejo el sistema de contratación, y si no se tiene una cualificación es simplemente imposible o muy difícil. Otro de los objetivos, porque yo creo que es el de incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial con la formación profesional. Esta frase a los empresarios, a los representantes de las empresas, se la he comentado muchas veces. ¿Por qué deben de implicarse con nosotros a la hora de formar a los alumnos? Pues yo a veces lo reduzco a una... Yo digo, hombre, yo a los alumnos les voy a tener en mi sistema 2 años, en el peor de los casos 3, y vosotros les vais a tener 30 años. Aunque solo fuera por eso, y aunque solo sea por esa explicación que muchas veces los propios empresarios dicen, y yo me creo y estoy convencido, de que el capital más importante que puede tener una empresa, incluso un país, es el capital humano. Pues, ¿quién es el proveedor de capital humano? Los centros de formación profesional. Por lo tanto, es muy importante que el sistema dual que construyamos, nos olvidamos de los apellidos alemán, hacemos nuestra formación profesional dual del sistema español, del sistema de Castilla y León, tiene que ir a dar respuesta precisamente a eso que estamos comentando. Otro de los objetivos es potenciar la relación del profesorado con las empresas y favorecer la transferencia del conocimiento, que es algo que se comparte ya en la filosofía de aula-empresa. El año pasado, en Castilla y León, se desarrollaron 71 proyectos de innovación y algunos francamente interesantes. Desde luego fue una satisfacción acudir a algunos de ellos. Recuerdo, por ejemplo, cómo en el Hospital Universitario de Burgos se presentaba un trabajo hecho por 8 centros, me parece que eran, ya no recuerdo si eran 8 o 6 centros
de España, varios de Castilla y León, uno de ellos era de Burgos, otro era un centro de León, sobre la incidencia de las, como es un tema que no domino, de las radiofrecuencias en los sitios médicos donde se hace fisioterapia. Entonces, fue un trabajo que llamó la atención y era un trabajo era un trabajo de innovación que había sido por el acuerdo entre unos departamentos de electricidad electrónica y un contacto con una serie de hospitales que vieron la necesidad de esto. Es decir, los proyectos de innovación, esa capacidad que tenemos, insisto, los centros de FP, las tenemos que potenciar. Y por eso el sistema dual puede permitir que se potencie esa relación de centros-empresas. Algunas veces, y vuelvo un poquito porque si os fijáis, una de las conclusiones que yo adelanto, que quiero sacar ahora, y que algunas veces alguien me ha preguntado, hombre, pero nosotros no estábamos metidos en una cosa que llamabais aula empresa y que llevamos 2 años experimentando, sí. ¿Y ahora aparece la FP dual? Sí. ¿Y qué problema hay? Son compatibles y se complementan. Son compatibles y se complementan. Bien, creo que esta transparencia. Bien, ¿qué centros pueden participar en esto de la formación profesional dual? Pues todos aquellos centros autorizados, que tengan autorizados la posible impartición de FP y que establezcan un convenio o un acuerdo, se establecerá la fórmula, con empresas del sector correspondiente. Y aquí cada comunidad autónoma tiene la capacidad de regular esta fórmula. Podrán ser convenios o podrán ser acuerdos. Una de las posibles clave para mí de que llegue a buen puerto la formación profesional dual está en que seamos capaces de desarrollar eso que aparece ahí, el programa de formación, que deberá contemplar todas las actividades realizadas en el centro y en la empresa con la duración, los criterios para su evaluación y su calificación. Aquí es un salto que yo creo que ya estamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a hacer una formación en centro de trabajo al finalizar los estudios, pero ahora nos estamos planteando la posibilidad de que determinados módulos se puedan compatibilizar en la empresa y en el centro. Y no establece la norma qué porcentaje se tiene que hacer. Sí iba a decir algo que lo avanzo ya y que es una de las condiciones clave para desarrollar la formación profesional dual. Para que podamos entender que ese alumno se ha formado en el sistema dual, tendrá que estar al menos un 33% o desarrollar un 33% de la duración de las 2.000 horas de un ciclo estándar en la empresa. Y ya avanzo que en ese 33% computan las FCTs, efectivamente. Bueno, está puesto ya ahí, ¿verdad? Sí, un mínimo del 33%. Otra de las posibles novedades que puede tener, además de ese 33%, es que se contempla la posibilidad de que un determinado ciclo en un momento dado pueda, en lugar de durar 2 años, que es la duración tipo, que pueda durar 3 años. Esto es una posibilidad, no es ninguna obligación. Hay algunas comunidades, por ejemplo Cantabria, que determinados ciclos con determinados alumnos y con determinada empresa han llegado a un acuerdo por el cual un número determinado de alumnos que se selecciona por el expediente académico, es decir, un grupo de 25 alumnos, de repente a 8, 10, 15 alumnos, con una empresa en concreto llegan a un acuerdo y esos alumnos van a tardar 1 año más en titularse. Alguno me puede decir, ¿cuál es la ventaja de tardar 1 año más en titularse y por lo tanto salir al mercado con 1 año de desfase? Bueno, la ventaja en principio, y esto digo que es una situación puntual, no tiene ni por qué extenderse, es porque esa empresa se compromete o quiere seleccionar a un número de alumnos que va a formar, va a contribuir a formar y que van a enlazar con un puesto de trabajo. Entonces hay algún alumno que tiene un buen expediente académico y se plantea, bueno, pues me merece la pena formarme en estas condiciones, a sabiendas de que tardo 1 año más en formarme, pero enlazo con un trabajo. Esa es una de las posibilidades que ofrece la formación profesional dual. ¿Cuándo se cursa esa formación profesional dual? En primer curso, en segundo curso, no se establece. Lo que sí se dice es que se deberá cursar la formación necesaria previa que permita sacar adelante esa formación profesional dual. Tenemos empresas, estamos en contacto con algunas empresas, algunas que van a tener vinculación precisamente con Palencia, estoy hablando de Renault, donde para ellos es importante contactar con los alumnos en primero para trabajar lo que ellos llaman su filosofía de empresa ya con los alumnos de primero.
y empezar a hablar de la posible FP dual en segundo curso. Pero en principio podría hacerse de una manera o de otra. Lo que sí marca la normativa es que la actividad formativa entre esa empresa y el centro educativo se tiene que coordinar con reuniones mensuales. Esto está ya establecido. Y otra cosa importante, la evaluación del alumno siempre será responsabilidad del profesor del centro. Nunca, evidentemente, con los apuntes y el concurso de lo que se marque por parte del tutor de empresa, que, insisto, para mí sigue siendo la clave. Si conseguimos una buena sintonía, una buena planificación y un buen programa entre tutor de empresa y tutor de centro educativo, podemos sacar esto adelante. Voy a ir acabando porque yo creo que es importante dejar un tiempo para algunas dudas. ¿Qué tiene que contemplar ese convenio de la formación profesional dual? Bueno, pues tiene que contemplar el programa de formación, el número de alumnos participantes, el régimen de becas. Sabéis que puede haber un sistema de becas y así lo marca la norma, bien por parte de la administración educativa, bien por parte de la empresa. La jornada y el horario en el centro y en la empresa, las condiciones que debe cumplir la empresa, alumnos, profesores y tutores, y los seguros para el alumno y el profesorado. Eso es clave. Evidentemente nosotros estábamos acostumbrados, y yo recuerdo perfectamente, porque ahora mismo este proceso de alguna manera me recuerda mucho la implantación de la FCT. Recuerdo que aquel módulo, cuando nos hacíamos las preguntas de ¿seremos capaces de encontrar empresas suficientes? Luego teníamos dudas, los profesores decían, bueno, pues es que todos los alumnos que pasen por la empresa, es que con determinados alumnos tengo dudas. Luego descubrimos, o por lo menos yo descubrí, que determinados alumnos tenían un comportamiento muy distinto en la empresa que en el centro educativo. Realmente era... Pero me recuerda mucho el paralelismo, y las dos preguntas que siempre hacía el empresario era, ¿existe relación laboral? ¿Y qué pasa si sucede algo? Ese seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Pues ese seguro de accidentes y de responsabilidad civil en la formación profesional dual tiene que estar amparado por el seguro que se desarrollará desde la administración educativa. Bien, esto es un salto, porque de repente parece como que hemos cambiado. Era una pequeña referencia, un intento de volver a mi reflexión final en el sentido siguiente. En Castilla y León empezamos a desarrollar hace 2 cursos académicos las aulas empresas. Las aulas empresas se empezaron a desarrollar con 6 centros educativos en el 2011-2012. En el presente curso ya son 23. 2 de esos centros son precisamente de Palencia. No recuerdo, Virgen de la Calle y Trinidad Arroyo. El centro integrado y este centro. Bien, ¿qué ha pasado con esas aulas empresa, que yo creo que es la filosofía muy peculiar de Castilla y León, que quiere enlazar con FP dual? Pues que en el año 2011-2012 esos 6 centros educativos tuvieron relación con 118 empresas, desarrollando esas actividades que comentaba de aprender de la empresa, aprender a emprender, hacernos visibles. Sigo insistiendo mucho en hacernos visibles. El hacernos visibles a veces pasa por cuestiones tan sencillas como que determinadas empresas conozcan nuestras instalaciones y que nosotros conozcamos sus instalaciones. Yo he visto a muchos empresarios sorprendidos al ver ciertas instalaciones de las que teníamos nosotros. Es decir, eso es imprescindible. Y digo que en ese año, con seis centros, tuvimos relación con 118 empresas. En el presente curso, con la planificación que se ha venido desarrollando, esos 23 centros están en contacto con 567 empresas. Yo creo que eso es importante destacarlo. Y se han, por favor, pasa a la siguiente, y se han programado 736 actividades de todo tipo, charlas sobre emprendimiento, que probablemente, y voy a decir la debilidad de aula empresa, sabéis que en todos esos nichos donde queremos aprender de la empresa, aprender a emprender, hacernos visibles, probablemente donde menos actividades se desarrollan es en actividades de emprendimiento. Por eso vamos a intentar potenciar, porque yo creo que es un planteamiento, y es un dato que quiero dar, no aparece en las transparencias, pero nuestros alumnos, los últimos datos, y eso que han aumentado, tan solo un 5% ha desarrollado el autoempleo. Yo creo que ahí hay un potencial importante. Y me vais a permitir que acabe ya con un guiño matemático, porque le pongo siempre, porque me le creo, porque estoy convencido que es el trinomio del cuadrado perfecto.
en el que dice, bueno, pues podemos reforzar el sistema formativo, sin ninguna duda. Todo lo que se haga por reforzar el sistema educativo, bienvenido será. La otra variable, por favor, es podemos reforzar el sistema productivo, pero si somos capaces, por favor, de crear espacios de colaboración, sin ninguna duda incrementaremos el valor de ambos sistemas, haciendo ese guiño al trinomio del cuadrado perfecto. Y esta es un poco la clave de ese avanzar hacia la empresa, de la empresa hacia nosotros, y es un poco el objetivo de estas jornadas. Y bueno, pues me queda felicitar a la provincia de Palencia por las 2 aulas empresa que se han puesto en marcha, y espero y deseo que se empiecen a hacer para el próximo año planteamientos de formación profesional dual. Y bueno, pues con el tiempo que tenemos yo creo que podríamos... Gracias, Enrique, por la exposición que nos has realizado de la FP a nivel de la comunidad y este planteamiento del enlace entre formación, centros y empresa. Ahora un pequeño momento para si alguien tiene dudas y quiere plantear alguna pregunta. Aprovechemos la oportunidad de que tenemos a nuestro director general de formación profesional aquí presente. A ver, alguna persona que quiera... de que si tiene la consejería la pretensión de hacer una regulación más detallada y más clara de esta FP dual, porque muchas veces a la hora de intentar hacerlo los centros se encuentran con algunas dificultades en ese sentido. Es cierto que todo lo que es novedoso pues entraña los riesgos y entraña los temores tanto del profesorado como de los alumnos ante esa novedad. Lo que está claro es que los profesores lo que tienen que pensar es sobre todo en el alumnado, y considerando eso está claro que los alumnos, si pueden ir y pueden estar más en la empresa, considero que tienen más posibilidades de inserción en el mundo laboral, y es una de las cuestiones que tiene que tener claro el profesorado, ¿no? Pero vuelvo a reiterar la pregunta, es decir, si va a haber una legislación más detallada sobre este tema. Sí, bueno, pues voy a contestar porque yo creo que se acoplan igual los... Sí, decía que efectivamente surgen algunos miedos, lo novedoso. Yo digo que salvando las distancias, pero también me recuerda mucho el proceso cuando en su día se apuesta porque todos pasen por la empresa a hacer un módulo, ¿no? Si os fijáis, el Real Decreto es deliberadamente muy amplio, precisamente porque cuando hemos estado reunidos en Madrid, pues la situación, y lo he comentado de alguna manera, no es lo mismo la situación que tiene en Madrid que a la hora de hacer un acuerdo pues con Iberia, por poner un caso concreto, que además pues es como mucho más sencillo, que a lo mejor el entorno que tiene Castilla y León, que geográficamente es mucho más amplio. Entonces, precisamente, lo que se ha querido es hacer un Real Decreto que permita que luego cada comunidad, es la pregunta que haces, pueda desarrollar, pero tratando de contemplar las singularidades. Por eso tenemos idea de sacar algún desarrollo normativo, pero lo que queremos es experimentar, ir avanzando e ir viendo determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque aquí, dentro incluso de Castilla y León, nos podemos encontrar, y no me quiero olvidar, dos mundos muy distintos. He citado a Renault, porque es una empresa muy vinculada, una empresa con la que es fácil desarrollar esto. Hay empresas de origen alemán en algunas provincias que esto lo tienen ya, además tienen ellos interés, nos están llamando, a mí me interesa esto. Pero también tenemos una realidad que es la pequeña y mediana empresa. Y a mí me interesa mucho que la formación profesional dual la vayamos desarrollando un poco en concordancia con nuestro entorno inmediato. Por eso yo digo, en un momento dado, un centro educativo puede desarrollar parte de aula-empresa, que es de carácter más amplio, desarrollar actividades y que determinados alumnos hagan FP dual. Alguien me podía preguntar,
Y podría haber oferta, como se plantean en algunas comunidades, que se saque o se abra una matrícula en septiembre para que ese grupo ya sea dual, los 25 que entran ahí sea dual. Hay comunidades que se lo están planteando. Nosotros ahora mismo, hoy por hoy, creo que no podemos. Por eso digo que la regulación va a ir a medida que vayamos viendo, porque aquí no perdamos de vista, yo hoy estoy explicando qué es esto de la formación profesional dual, pero fijaros que he hecho referencia deliberadamente a Alemania, diciendo, ahí hay un sistema dual, pero no nos olvidemos que hay otros sistemas. Alemania tiene 2 sistemas de FP con una larga trayectoria, nosotros no nos vamos a volver ahora todos duales, pero sí quiero hablar de esas posibilidades y efectivamente se hará esa regulación. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Levantamos? Nada, sí, claro.